Hola, soy Dinamico, tu compañero para recorrer el camino de la matemática. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Existe inflación cuando aumentan de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía. La subida de precios provoca la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Puede ser buena siempre y cuando sea estable y no sea muy elevada. Las ventajas que se pueden tener son: el alza de los precios ayuda a reducir el valor de las deudas. Esto se debe a que si hay inflación en la economía, nuestros salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo la misma que antes. La subida de los precios provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde. Es fundamental para que el dinero circule y haya transmisión de bienes en una economía. Las desventajas que se pueden tener son: la pérdida del poder adquisitivo. Si la subida del salario no es igual a la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Disminuye el ahorro. La inflación causa que el dinero pierda valor, lo que motivará a consumir y gastar el dinero en vez de ahorrarlo. Hoy acompañaremos a la familia de Roberto a emprender en el cultivo de café, comprendiendo en qué consiste la inversión y la inflación. Don Roberto y su familia acostumbran a conversar a diario en la sala una vez terminan de cenar, para comentar las cosas que sucedieron durante el día. Para el 1 de diciembre, don Roberto habló sobre su trabajo y lo que éste le generaba a su jefe en ingresos anualmente. Su hija Mariana le sugirió que sembrara café en la finca el siguiente año. Don Roberto manifestó que ese era su sueño, pero por los pagos y gastos que se generan en la casa, no se había podido realizar un ahorro que le ayudara a tener su propio cultivo. Por tal razón, la señora Marta le propuso analizar los costos de los insumos, la inversión y los gastos de producción necesarios para cultivar y producir café en un lote cuya área es de 2 fanegadas y así poder determinar cuánto se requiere de capital inicial. Todos estuvieron de acuerdo con la idea de la señora, por lo que Mariana decidió encargarse de analizar el número de plantas que se pueden sembrar en el lote, los bienes y servicios necesarios y la inversión que se debe realizar en ese año, mientras que Nicolás se comprometió a analizar el capital inicial con el que cuenta la familia para la producción del café durante los 3 primeros años, comparando el capital inicial con los gastos e inversiones necesarios. Al pasar los días, Mariana empieza a hacer su análisis junto a su padre, determinando que el área del lote que se va a tomar es de 12.800 metros cuadrados, el cual tiene una capacidad aproximada para 6.300 plantas de café, con una distancia entre cada planta horizontalmente de 1,2 metros y verticalmente de 1,5 metros. Antes de terminar el año, la familia realizó una cotización para su proyecto. Teniendo en cuenta la información anterior, determina los gastos e inversiones necesarias para esta cantidad de plantas, completa la tabla y calcula el capital inicial de don Roberto. Para completar los espacios de precio total, basta con multiplicar el precio unitario de cada producto con la cantidad que se requiere. Yo hallaré el precio total correspondiente al abono por bultos. Tú haces el resto. El precio de un bulto de abono es de 77,000 pesos y se requieren 24, es decir, 77,000 por 24 igual a 1.848.000, y este valor se escribe en la casilla correspondiente. Los totales se calculan sumando todos los valores de cada una de las casillas de las columnas requeridas. Pausa el video y completa las tablas de la actividad 1 de tu libro. A partir de la información de las tablas,
es posible ayudar a responder algunos interrogantes de la familia frente al proyecto que desean realizar. ¿Cuál es el capital inicial que debe tener como mínimo don Roberto para el proceso de producción de café? Esta pregunta se responde conociendo el valor del total de inversión y gastos de la tabla. Pausa el video y responde la situación 1 de la actividad 1 de tu libro. Si don Roberto decide que va a invertir de su capital el 60% de los ahorros y el dinero obtenido por la venta de 2 vacas, teniendo en cuenta que recibirá 15% menos de lo estimado por la venta, ¿cuánto capital desea invertir para el cultivo de café? Para responder a esta pregunta, puedes en primer lugar calcular el 60% de dinero del ahorro, es decir, ahorro por 0,6 igual a inversión ahorro. A continuación, puedes calcular la cantidad de dinero obtenido por la venta de las vacas, multiplicando el valor estimado de 2 vacas y 0,85, que es el complemento de 15%, lo que es valor estimado de 2 vacas por 0,85 igual costo real de las 2 vacas. Este valor también lo puedes calcular si determinas el 15% del valor estimado de 2 vacas y a este resultado lo restas del valor estimado de las vacas. Es decir, 0,15 por valor estimado de 2 vacas menos valor estimado de 2 vacas igual costo real de las 2 vacas. Para terminar, debes sumar los valores correspondientes a inversión ahorro y el costo real de las 2 vacas. Visto de otra forma, inversión ahorro más costo real de las 2 vacas igual capital a invertir. Pausa el video y responde la pregunta 2 de la actividad 1 de tu libro. ¿Cuánto dinero debe tener don Roberto para empezar a cultivar? Esta pregunta se responde calculando la diferencia entre las respuestas de las situaciones 1 y 2. Pausa el video y responde la pregunta 3 de la actividad 1 de tu libro. En enero, don Roberto decidió invertir en la idea familiar, pero uno de sus amigos le advirtió que los precios de inversión y de gastos suelen cambiar cada año y por lo general aumentan. Entonces se debe establecer un nuevo presupuesto para iniciar su proceso de producción. Bajo esta aclaración, don Roberto necesita formular un presupuesto para el siguiente año, para de esta manera poder comparar el costo de la inversión en los 2 años siguientes. Vamos a ayudarle con esto. Calcula cada uno de los valores actuales de la inversión y los gastos, teniendo en cuenta que la tasa de inflación para este nuevo año es de 3,43%. Voy a completar la tabla con los valores correspondientes a la cerezadora y la fumigadora. Tú haces el resto. La cerezadora el año anterior tenía un costo de 600,000 pesos y para calcular el precio actual se debe usar la expresión que involucra a la inflación. Precio actual es igual al producto entre el precio del año anterior y la suma del cociente de la tasa de inflación y 100% con 1. Es decir, precio actual es igual al producto entre 600,000 y la suma del cociente de 3,34 y 100% con 1. El precio actual de la cerezadora es de 620,580 pesos. La fumigadora el año anterior tenía un precio de 70,000 pesos y para calcular el precio actual se debe usar la expresión que involucra la inflación. Precio actual es igual al producto entre 70,000 y la suma del cociente de 3,34 y 100% con 1. El precio actual de la fumigadora es de 72,401. Pausa el video y completa la tabla de la actividad 2 de tu libro. Después de obtener los nuevos precios, a don Roberto le surgen nuevas inquietudes. Ayudemos a solucionarlas. ¿Cuánto necesita don Roberto para la producción de café? Esta pregunta se responde con el valor correspondiente al total de los precios actuales. Si se mantiene el capital
que desea invertir don Roberto, ¿cuánto dinero le hace falta? Aquí se debe restar del total de precios actuales con el capital inicial. Pausa el video y resuelve las situaciones 1 y 2 de la actividad 2 de tu libro. La historia de don Roberto nos muestra lo importante que es planificar para una inversión. Utiliza lo aprendido si quieres tener un emprendimiento. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao, dinamigos.